Ya estamos con todas las voces por Montecarlo Televisión. Un novelista inglés del siglo XIX hablaba de dos clases de libertad. La falsa, en la que uno podía hacer lo que le viniera en ganas, y la verdadera, donde uno puede hacer lo que debe hacer. Algo aplicado también a un dicho muy popular que todos conocemos: mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Aplicado a nosotros vemos que esa frontera la traspasamos nosotros y muchas veces la traspasan. Ahora, algo más complicado es cuando estamos hablando de relaciones laborales, del mercado laboral. Y sobre todo cuando en el medio hay reivindicaciones, gente que pide lo que cree que merece, quienes tienen todo derecho a discrepar con la metodología aplicada para las medidas sindicales, costos económicos para las empresas y también para los trabajadores, y la discusión sobre el derecho que tienen aquellos que no adhieren a una medida y quieren seguir trabajando, o las empresas que quieren seguir funcionando. Bueno, es muy delicado el asunto, sin ninguna duda, es espinoso, es algo así como un poliedro, muchas caras, muchos ángulos. Algunos de esos ángulos y de esas caras estarán planteados en este debate central que comienza ahora en todas las voces, con tres miradas altamente calificadas, porque están con nosotros Marcelo Abdala, es el secretario general del PIT-CNT, Nelson Lustanó, que es el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Pablo Montaldo, es el presidente de la Liga de Defensa Comercial. Con Pablo Montaldo estaremos hablando además de otros aspectos que tienen que ver precisamente con los concursos y con los asuntos que atiende la propia Liga de Defensa Comercial. Pero vayamos a otros temas de coyuntura, y si les parece, para comenzar con el panel a debatir de temas de actualidad, este primer informe. Primero, el monto de los gastos con tarjeta corporativa es muy elevado, son más de $60.000 en 4 años. Segundo lugar, hay gastos que son raros, como por ejemplo alojarse en un hotel en Durazno en la misma fecha en que su sector político organizaba un seminario. Obviamente ir a un seminario de la 711 tiene muy poco que ver con su gestión en ALUR. Encontramos que en los viajes oficiales, a pesar de tener viáticos por valores razonables, acordes a los destinos y a los tiempos que viajaba, simultáneamente también gastaba en tarjetas corporativas, y en algunos de esos viajes llegó a gastar más en tarjetas corporativas que en los propios viáticos, siendo que estos viáticos no fueron rendidos ni devueltos, o sea que se supone que fueron gastados. Y finalmente, lo más contundente desde mi punto de vista es que hay gastos en el exterior, en Paraguay, en las cataratas del Iguazú, en Semana de Turismo, en Buenos Aires, en España, sin viaje oficial que los justifique. Pacheco, que no se va a amparar en ninguna prerrogativa procesal, en ningún fuero, y que el día que oportunamente deba ser citado por esto o por algún otro tema, él va a ir personalmente a explicar punto por punto lo que sea necesario. En lo concreto no estamos informados sólidamente, pero hemos dado una opinión bastante clara sobre el tema de las tarjetas corporativas. Primero, la tarjeta corporativa, el plástico no tiene la culpa, es un medio de pago como es el dinero, un cheque o cualquier otro, se usa bien o se usa mal. Bueno, allí estaba la posición asumida por el senador Pablo Mieres, quien fue que planteó la necesidad de investigar al actual senador de León respecto al uso de las tarjetas corporativas cuando era presidente de ALUR. Luego la posición asumida por la defensa de León y finalmente el presidente de la JUTEP. Una vez más, este asunto de las tarjetas corporativas. Decíamos en el caso Sendic que seguramente iba a haber un antes y un después en materia de reglamentación, de legislación, pero nos encontramos con esta situación. Comienzo alfabéticamente. Óscar Andrade. Buenas noches, Daniel. A ver, yo creo que acá claramente hay lo puntual, ¿no? O sea, De León tiene que aclarar una denuncia que es grave en términos de la utilización, el planteo de la posibilidad de utilización para temas personales de la tarjeta corporativa. Y otro es la institucionalidad. En eso hay señales que se han dado, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo estableció un decreto por el cual se obliga a rendir viáticos ahora y quien no rinde viáticos no cobra el salario. Sería bueno que las intendencias también lo hagan porque también tenés una circunstancia de viático. Hay en discusión en el Parlamento una ley para el financiamiento de partidos políticos y hay un proyecto de ley para que los viáticos, todos de los parlamentarios, también sean viáticos a rendir. Yo lo que digo es,
Están los temas puntuales y está la institucionalidad. Hay que poner mucho ojo en la institucionalidad para que no tengamos cuestiones de estas de manera reiterada, ¿no? Bien, a propósito de lo que mencionas, el financiamiento de los partidos políticos, estamos preparando un programa sobre eso. Mónica Botero. ¿Cómo te Hola, va? buenas noches. Bueno, si es un comentario sobre este tema, simplemente esperar a ver qué va a suceder. Hay una presunción ya, este caso estaba asociado a la investigación que se hizo al ex vicepresidente. Por lo que tengo entendido, no lo pude chequear porque me enteré de tarde, el Tribunal de Conducta del Frente dijo que va a actuar de oficio en el caso, porque De León dijo que él no pensaba presentarse ni pedir que actuara. Me parece muy bien que lo haga el tribunal y bueno, veremos qué sucede. Por contraposición, ¿te parece muy mal la actitud de León? Sí, pero previsible, ¿no? No es muy de recibo, no es muy simpática, en principio, por decir algo. Hay un precedente bastante claro. Creo que justamente ese precedente tendría que haber llamado a De León a decir, claro, por supuesto que me voy a presentar, pero bueno. Como lo hizo mi líder, por ejemplo. Ale Labraga, ¿cómo te va? Muy bien, Daniel, muy buenas noches. Hablando del tema del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ayer se reunieron, el tema de León no estuvo allí porque no habían recibido ninguna denuncia formal dentro del Frente Amplio, pero sí, como decía Mónica, algunas de las voces que se han escuchado hoy hablan de una posible llamada de oficio. El próximo miércoles hay una reunión y van a esperar si De León se presentaba, pero allegados a De León manifestaron hoy al semanario Búsqueda que él se mostró dispuesto a declarar ante la justicia sin ampararse en sus fueros, pero que no tenía previsto el ir a declarar ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Algo de eso lo decía el abogado también. Conrado, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? El senador de León es más descarado que todos los descarados que hayan aparecido por la política nacional en los últimos tiempos. Se hizo denominar ingeniero agrónomo y no lo era. Dirigió una empresa que generó una situación impresionante de déficit uno atrás del otro, un desastre, por supuesto bajo responsabilidad política del gobierno de la República, pero él fue el instrumento. Viajó y usó como si fuera ejecutivo de una empresa en serio y después en el colmo embarcó a la empresa en un proyecto que decía entonces el presidente de ANCAP en un informe al Senado en el año 2011, una planta de producción de 70 millones de litros cuesta unos 50 millones de dólares, a Leonardo de León le costó 147 millones de dólares y es uno de los casos más importantes que en las investigaciones de la justicia saldrá a luz, porque dicen los manuales de corrupción, si hay sobreprecios, hay corrupción. Bien, estaba escuchando a Connie con atención sobre este asunto, pero además recordando un tuit que tiene que ver con otro tema que ha estado planteado en estas horas. Durísimo, fuiste con la que tú denominas la Cosmo de las petroleras. A ver, no, en el mundo, digo, parece que fuéramos todos tontos. Las empresas petroleras serias en el mundo, algunas se interesaron en la ronda Uruguay de offshore, que se llama, de prospección y exploración fuera de la costa en la plataforma continental, y así tuvimos en el Uruguay a la compañía Total, una gran compañía francesa, a la compañía British Petroleum y a la antigua British Gas y a una compañía irlandesa que se llama Tullow. Ellos perdieron mucho dinero buscando petróleo en una circunstancia que ya pasó con un medio internacional de cotización del petróleo arriba de los $80. Obviamente todos cumplieron, perdieron cientos de millones de dólares, esas empresas a riesgo, así se busca petróleo, pero en tierra el presidente de ANCAP contrató al Rápido Cisterna, un club de barrio, una compañía que tiene su cubículo de oficina en un rincón del estado de Texas, en donde hay miles de compañías y muchas de ellas importantes, que en el año 2015 le vendió a unos inversores australianos que se llama Petrel por $2,5 millones
la concesión de esto. Ajá. 2,5 millones de dólares es lo que se gastaba Raulito en una barcaza. Esa compañía, estuve mirando el balance, es una vergüenza. Por eso es una Cosmo, y hoy esa compañía Ahora ese mote ¿no es de- acaba Sí, de anunciar que se va del pozo de petróleo que encontraron ayer Paysandú y y se la va para presidencia de la República nos contó. Ajá. Un mamarracho. Ahora, ese mote, por ejemplo, no es prejuzgar. No la es acción prejuzgar, porque si yo miro el balance y la empresa cotizando en bolsa hace 3 años valía 150 millones de dólares, es decir, era un piojo en el mundo del petróleo, y ahora está en 18, que es la última cotización, esa compañía es Cosmo. Ajá, ¿estabas pidiendo la palabra, Oscar, por este No, digo asunto? que el riesgo de las compañías, ¿no? A ver, vos tenés una perspectiva en medio de una discusión de política energética, además aprobada por unanimidad, aprobada con acuerdo multipartidario que tiene entre otros componentes la búsqueda de hidrocarburos y de gas, donde el riesgo de las compañías y de la investigación, la información queda para el Uruguay. O sea, la información geológica, la información de prospecciones queda para el Uruguay. El Uruguay no pierde en ninguno de estos contratos. Ni offshore, ni los que se hacen a mar, ni hacia adentro. No pierde. O sea, no hay margen de pérdida. Lo que tenés en todo caso es que si se encuentra petróleo, después hay un porcentaje del petróleo que queda para la compañía que hace la búsqueda, ¿no? Entonces, en esa lógica, este tipo de acuerdos fueron aprobados por todos los partidos políticos. Pierde fortunas. En todo este proceso inventado por Raúl Sendic en el año 2008, se han gastado decenas de millones de dólares haciendo giras, roadshows, paseos, todos aviáticos de 7.000 dólares, y no queda nada. Y lo peor, además, y eso tiene un costo para el país, es que defrauda la confianza pública, porque no tiene derecho el gobierno de la República de anunciar 8 veces desde el año 2005. Un día le hizo decir Raúl Sendic al doctor Vázquez, que es un hombre serio, a quien respeto, que teníamos gas para 120 años. Y eso no es gratis, eso es desprestigio de las instituciones. Analizar que la pérdida es ir a hacer una ponencia cerca de la ronda. Porque nunca fuiste a una ponencia petrolera. Es limitar porque nunca fuiste a una ponencia petrolera. La perspectiva de lo que se está discutiendo. O sea, en general, hasta ahora de las investigaciones, a Uruguay le queda mucho de experiencia que después no tenés que hacer. Si hay un lado donde se buscó y no hay, ya después no tenés ni como Estado ni como país que buscar ahí. O sea, mucho en información geológica, mucho en información científica, y el riesgo de las empresas que han participado, adentro como afuera, que son las que han invertido, ¿no? Leda Sánchez es una científica calificada y que además perteneció al elenco gubernamental en algunos años, y ha puesto un matiz sobre estos anuncios, un matiz importante, si se quiere. Creo que lo tenemos allí, si la producción me lo confirma. Quiero escuchar a la geóloga Leda Sánchez, por favor. El comunicado que dio ANCAP de la ocurrencia de hidrocarburos no es nueva, ¿no? O sea, si nosotros analizamos y buscamos reportes de la prensa para atrás, vemos que yo por lo menos me puse anoche a buscar algunas, y del 2007 a la fecha tenemos una noticia o dos por año o más. Que los hidrocarburos que encontraron estén en cantidades explotables, ya veremos. Yo personalmente no creo. Nosotros entendemos que tenemos que tener una línea de base a nivel nacional, no solo por la extracción de hidrocarburos, ¿no? Si se llegase hipotéticamente a dar, sino porque tenemos que saberlo, ¿no? O sea, porque si ocurre un evento sísmico importante, el riesgo que corremos no es menor. ¿Algunas consideraciones desde la comunicación, Mónica, sobre esto? Y bueno, repito lo mismo, el presidente redobló la apuesta otra vez en el Consejo de Ministros, volvió a hablar del tema, y esta vez diciendo que bueno, que ahora el taponcito, ¿cómo se llama? La trampa, y que la cantidad era muy grande, que lo que sé. Pero si uno profundiza en lo que están diciendo los especialistas, no solo Leda Sánchez, que ha sido crítica y cuidadosa desde el principio, también lo fue el intendente Martínez, que es ingeniero, dijo la semana pasada que esto había que ser muy cuidadoso. Modesto hallazgo, dijo. No era, y que si además esto se llegaba a la conclusión, primero hay que averiguar si es comercializable, si es explotable, si además es rentable sacar ese petróleo o no. Hay tantos pasos, y por supuesto que va a ser en un gobierno que no va a ser en este. Claro. Felipe. Lo que hace es que se siga perdiendo la confianza en los anuncios del presidente, lo cual a mí como ciudadana me preocupa.
No es un tema de si me gusta o no me gusta, que además siempre, no sé, a mí me da mucho orgullo. Estamos en una de las 25 democracias plenas del mundo. Tenemos que cuidarlo eso. No podemos salir a hacer estos anuncios así solo porque estamos un poco preocupados por perder la próxima elección, que es lo que está indicando las encuestas, ¿no? El presidente de la Asociación de la Sociedad Uruguaya de Geología, que habló con ustedes en Telenoche, también mencionaba que por ahí él hubiera entendido que el anuncio viniera por parte de la petrolera para intentar subir las acciones, pero no tanto del gobierno como algo de festejar. Claudio Gaucher. Exactamente. Que es también para intentar subir las acciones. Claro, es que 125% subieron las acciones de Petrol Energy. Sí, pero cayeron 70% 70% hace un año y medio. ¿No? La gente cree que mirando la cotización de un día tiran cohetes. No, mire el long run, que se llama. Mire el largo plazo y vea el balance. Yo estuve estudiando el balance de Petrel. Es el rápido cisterna y está desfondada en la bolsa. ¿Qué es el rápido cisterna? El rápido, perdón. Para los jóvenes. En un canal competidor de había un magnífico programa que incluía una actuación extraordinaria de unos actores de Telecataplum. Y ahí el actor de La Peña era el director técnico de un cuadro de barrio que eran de terror. Y todo el sketch era maravilloso y el cuadro se llamaba El Rápido Cisterna. Era la quinta esencia del club que no tenía medios para hacer nada. Bueno, perdón una cosa, porque voy a interrumpir a Alejandra para agregar una consideración. Hoy en el Uruguay, a propósito de Leonardo y a propósito de la chantada esta de los pozos petroleros inventados, la gente, comparando con Julio, esto es una encuesta de cifra de ayer, cuando le dicen, ¿hay la misma corrupción de siempre? ¿O hay más corrupción que antes? ¿O hay menos? Y en julio del 2013, los que decían que hay mucho más era el 18%, lo cual era grave, pero ahora es el 26%. Los que decían hay más era el 24%, el 27%, ahora es el 24%. Y los que decían mucho menos eran el 17% y ahora es el 12%. Es decir, los uruguayos estamos perdiendo la confianza de los ciudadanos y eso es el daño 50 veces superior al que hacen todos estos señores devenidos en empresarios de pacotilla. En la lista de transparencia y corrupción, Uruguay estaba en el lugar 40, sí. Hoy está en el lugar 20. Estamos hablando de fines de los 90 ahora, ¿no? De cómo se mide internacionalmente los temas de transparencia y corrupción. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahora, ¿qué haría Conrado? ¿Suspendería la búsqueda de petróleo? ¿No? O sea, ¿cuál es la conclusión? ¿La medida cuál es? ¿La ronda hacia adentro? Yo no dije que suspendería. O sea, sí, porque en realidad todavía no hizo referencia a que esto parte de un acuerdo multipartidario, ¿no? En definitiva, parece que no se hace cargo. Yo no firmé ningún acuerdo multipartidario y si hay una actividad en la que tengo opiniones es en la petrolera, en donde trabajé hace 30 años en la empresa pública y pretendí poner mi grano de arena y aprender un poco. Bien, nos vamos al tema central. Si me permiten simplemente, para ponerme un poco en los zapatos de quienes están allí del otro lado mirándonos, porque somos efectivamente periodistas, en fin, aquí hay mucha gente que ejerce profesiones y a la más alta calificación que uno puede imaginar en este panel, pero también somos padres, abuelos, ciudadanos comunes y corrientes, vamos al supermercado. Y lo que me dijo el otro día alguien es, a veces tengo la sensación de que hasta estos asuntos permiten aquello del tironeo y hay gente que parece que querría que no pasaran cosas buenas en Uruguay, simplemente por un cálculo político electoral. Eso es lo que muchas veces la gente considera, dice, mira, ¿sabes qué? Esto es como aquel que saca la lotería. Y lo primero que le dicen es, sí, pero mira que si sacas la lotería, primero, los amigos te van a pedir, enseguida te van a empezar a, como se dice el término de la jerga del lunfardo, te van a empezar a manguear, vas a tener que pagar una cantidad de impuestos, es una locura. Lo que quiero transmitir es, de pronto, tener petróleo permite por lo menos considerar, evaluar la potencialidad comercial que tiene, pero me parece que hay un consenso en que es mejor tenerlo que no, en fin, pero eso es lo que he escuchado también, ¿no? Como que empieza esa rencilla por un recurso más. Dicen también, mira, descubrimos petróleo cuando todo el mundo va para lo eléctrico.
también es razonable pensarlo en esos términos, pero a veces veo que asoman como ciertas miserias, si se me permite. Conrado, cortita, De ninguna manera. Mi contribución en todo este debate por nada. es para que haya profesionalidad. Te confieso que no hubo ninguna alusión. No, bueno, no, está bien, pero uno puede interpretar las palabras. Lo que en todos los casos lo he dicho y también estoy diciendo, los señores de UPM no van a hacer planta, como también dije, los señores de Alasú van a capotar y tantas otras cosas. A veces acierto, a veces me equivoco, porque no tengo la omnisciencia. Estoy a favor del país de mis ancestros y de mis descendientes. Le deseo a este lo mejor y fundamentalmente la vigencia del Estado de Derecho y de los buenos gobiernos. Pero para eso se requiere gente profesional. Bien, vamos al tema central. Tiene que ver con lo que decíamos, las ocupaciones como extensión del derecho de huelga. Hay algunas declaraciones, algunas manifestaciones recientes de la propia Organización Internacional del Trabajo. En principio, de acuerdo a las informaciones recogidas, no han caído muy bien en la Central Sindical Uruguaya, en el PIT-CNT. Hay como una percepción de que se favorece al empresariado. Lo cierto es que, como decíamos, es un asunto muy espinoso y tiene muchas caras y muchos ángulos. Este informe, a ver. ¿Es legal que un sindicato ocupe una empresa e impida el ingreso de los trabajadores que no adhieren a la medida? Hace 11 años que el gobierno, el PIT-CNT y las cámaras empresariales no logran ponerse de acuerdo en responder esta pregunta. La Organización Internacional del Trabajo volvió a señalar en las últimas horas que la ocupación no puede lesionar el derecho del trabajo de quienes no acompañan la medida y tampoco impedir el ingreso a las instalaciones de los dueños de la empresa. En el año 2006, el Frente Amplio consideró por decreto que las ocupaciones son parte del derecho de huelga consagrado en la Constitución, y el PIT-CNT lo tomó al pie de la letra, con ocupaciones en medio de conflictos que cierran empresas de forma total. Varios intentos de negociación han fracasado. En los próximos días, llega a Uruguay el director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, y el gobierno tendrá que dar una respuesta definitiva. Bueno, este es como el asunto de fondo, digamos, y además seguramente va a plantear una polémica a partir de este momento aquí en Todas las Voces. Si me permiten simplemente un comentario, porque tengo a un actor principal de lo que ha sido esta posición. Está Marcelo Abdala con nosotros, también el señor subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, y como les decíamos, Pablo Montaldo de la Lideco, la Liga de Defensa Comercial. Pero con Marcelo quiero hablar de otro asuntito, por lo menos para una introducción al asunto que trataremos más adelante. El Congreso de los Metalúrgicos estará planteando la reducción de la jornada laboral. Y allí hay consenso en que esto podría replicarse en otras agrupaciones gremiales. ¿Es así, Marcelo? Sí, nuestro Congreso ya resolvió, con no menos de 8.000 trabajadores participando en asambleas que prepararon el Congreso, no solamente en materia de esto, resolvió crear con todos los sindicatos, digamos, un centro de estudios industriales de los trabajadores, resolvió prepararnos para toda la cuestión de la innovación tecnológica y los cambios en la organización del trabajo, que en ese caso promovemos nosotros. Esto estará presente en la próxima ronda de negociaciones. En la próxima ronda de los consejos de salario, la reivindicación principal de la UNRWA será... Esa va a ser la reivindicación principal. Una semana laboral de 40 horas con pago de 48. 40 por pagos de 48. ¿Esto representa un incremento salarial? Sí, ¿Cuál también, es el fondo del planteo? Y es una reivindicación vinculada con compartir las ganancias de productividad que han habido en la industria entre los empresarios y los trabajadores. Es una reivindicación que vincula en el mismo movimiento la defensa del empleo con la defensa del salario. Nominalmente el trabajador por esta vía no va a tener un peso más de salario, pero sí va a tener una semana laboral más reducida. La inmensa mayoría de la industria trabaja 48 horas semanales, pero de lunes a viernes. Por tanto, en este caso habrá que ver de qué manera, inclusive hasta gradualmente, se llega a esa perspectiva, pero es, sin duda alguna, una decisión que rinde homenaje además a una cosa que pasó en Uruguay hace más de 100 años. En Uruguay la ley de 8 horas se desarrolló ya hace más de 100 años, las tecnologías cambiaron, el mundo del trabajo cambió. Nada indica que la jornada laboral deba mantenerse constante en 8 horas. Para mí el tema principal de la discusión no son las ocupaciones. Eso es una cuestión estadísticamente infinitesimal en el mundo de las relaciones laborales. El problema es que en la región
Nosotros estamos teniendo cambios regresivos en Brasil con la reforma de eso laboral vamos a hablar, Marcelo. brasilera y sí. ahora aparece la reforma laboral del gobierno de Macri, ¿no? Exacto, de eso Entonces, vamos a hablar, ¿sabes decir? qué? Pero antes querría que sobre este asunto, que lo puse simplemente como un disparador a cuenta de hablarlo en profundidad, porque es un tema muy Está sensible. bien hablarlo, no es el fondo Pero del asunto. desde ya. Y además quiero que, si les parece a los panelistas, opinen de este asunto de la rebaja en la semana laboral. El Ministerio tiene... en muchas empresas ya está funcionando eso. Correcto. ¿El Ministerio tiene posición sobre esto o simplemente lo incorpora a la ronda, Lujano? No tenemos posición, no podemos incorporar a la ronda, pero da para razonar varias cosas. En primer lugar, esto se asocia con el trabajo en el futuro. Hoy existen datos de la propia Organización Internacional del Trabajo que hay un déficit de 200 millones de trabajos decentes en el mundo. 200 millones. Bueno, me parece que esta idea que está planteando la UNRWA en este momento, que en algún momento ya se practicó en Francia también, el reducir la jornada laboral, bueno, parecería que va en una forma de repartir mejor la cantidad de trabajo que hay entre, bueno, las personas económicamente activas. Como primera impresión, digo, ¿no? No, yo digo, no puedo hablar por las empresas metalúrgicas porque no integro el rubro, pero evidentemente un aumento del 20% en los salarios, que es lo que da la proporción esa de 40 a 48, reducirla a 40, es un aumento muy significativo que tendría que ir de la mano de aumentos de productividad para que las empresas lo pudieran sostener. O sea, si hay un aumento de productividad de 20%, fantástico. Y si no, bueno, ¿de dónde va a salir ese aumento del 20%? Bueno, no sé, habrá que ver. Seguramente no sea una reivindicación para conseguirla en el corto plazo, supongo, porque creo que me parece inviable, ¿no? ¿Es cortoplacista? Esa productividad ya se aumentó. Si uno mira las estadísticas de índice de volumen físico, índice de horas trabajadas en la industria, en el último periodo se mantienen relativamente constantes las estadísticas de índice de volumen físico y a la baja, pero bastante más cayeron el índice de horas trabajadas. Eso significa que cada trabajador proporcionalmente está produciendo más. Es más, nosotros asociamos directamente la discusión de la reducción de la jornada de trabajo con una discusión de la mejora de la eficacia del proceso de producción. Pero Marcelo, lo plantean para el corto plazo, esa es la consulta. Probablemente se pueda desarrollar en un acuerdo de más largo plazo una cuestión donde se vayan reduciendo horas en periodos, digamos, en un proceso. Bien, antes de ingresar al tema, ¿comentarios sobre esto? Nosotros tuvimos una experiencia de este tipo en el 2008. Hasta el 2008 trabajamos 48 horas en la construcción, ese año pasamos a 46 y media y a 44 el año posterior. En la siguiente lógica, que es, hay cambios tecnológicos, en general, ¿cómo se nos presentan los cambios tecnológicos? Se dice, cambio tecnológico, bueno, se va a producir más en menos tiempo, va a haber mayor desempleo, ¿no? Y en realidad no necesariamente tiene que haber mayor desempleo, porque si el cambio tecnológico implica que con menos horas se produce más, que es lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años de manera vertiginosa, una revolución científico-tecnológica muy fuerte, uno de los componentes que debiera discutirse es distribuyas esa producción. ¿Cómo está esto a nivel global? En los últimos 20 años, el informe de la OIT establece que la productividad triplicó el crecimiento del salario. O sea, los avances de la productividad no acompañaron el crecimiento del salario, sino que se multiplicó por 3. O sea, permitiría globalmente pensar una lógica de decir, bueno, no puede ser que el cambio tecnológico, en vez de ser una buena nueva para la humanidad, sea el drama de cuántos puestos se pierden, ¿no? Mónica. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, de que el cambio tecnológico no tiene por qué ser ese drama, sino que tiene que ser generador de nuevas oportunidades, que por supuesto y otra vez va de la mano de mejorar la calidad de la educación, incluso elevarla, ¿no? Porque si no, ahí sí que los puestos se van a seguir perdiendo. De todas maneras, cuando se habla de esto, y si bien no tengo por qué desconfiar de lo que dice Óscar y tampoco lo que dice Abdala, he escuchado críticas de sectores, por ejemplo, de inversores o posibles inversores, que una de las dudas que tienen a veces de poner dinero en este país es porque la productividad en determinados sectores de la industria no es lo que ellos esperan, o incluso en términos comparados no llega a niveles que ellos esperarían. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa totalmente subjetiva mía, y es la gente hoy lo que le pasa es que tiene miedo de perder el trabajo, ¿no? Más que el hecho de, si uno mira los niveles de desocupación que estaba mirando hoy respecto a hace 10 años, ni que hablar, que no tienen comparación, son mucho más bajos. Pero hay un miedo
y el número de empresas que este año ya pidió concurso, de alguna forma confirma que está en aumento. Si bien no hay por qué alarmarse ni nada, y se supone que la perspectiva es de mejora, pero la gente está asustada. Bien. El tema de las 6 horas, ¿cómo operan ese miedo? Eso es lo que me pregunto, ¿no? ¿No es para alarmarse lo de los concursos, Pablo? Bueno, hay un aumento de los concursos, notorio. Este año va a ser un año notoriamente alto en materia de concursos. Nosotros andábamos en un promedio de 60, 70 concursos por año, este año vamos a andar arriba de 100. O sea que algo está pasando en diversos rubros, ¿no? Claro. Para recordarle a la gente, Montaldo, ¿cómo se llega a un concurso? ¿Qué significa un concurso para una empresa? El concurso es cuando una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, o bien se ampara en este instituto que es el concurso, pide pidiendo concurso cesan todas las acciones judiciales y se obliga a las partes a negociar a la empresa y a los acreedores. El concurso puede ser pedido por la empresa o puede ser pedido por un tercero que sea acreedor y desencadenar el proceso, ¿verdad? Bien, más adelante de cualquier modo vamos a ver algunos otros números de esta situación. Conrado, sobre el tema anterior de las horas trabajadas. Es muy pintoresco esto de decir, hemos llegado a la conclusión de que no va a tener ningún efecto, no le va a subir los costos y tampoco le va a subir el dinero a la gente. Perdón, pero ¿qué cuenta hacen? Si así fuera tan sencillo que pasamos de 48 horas a 40 y todo el mundo contento y aquí no ha pasado nada, ¿por qué no lo hacemos de 2 horas semanales? Sería tanto mejor, pagamos las 48 y trabajamos 2. Yo lo he dicho, he estado en 10, 12 ciudades, pequeñas, medianas, estos 15 días anteriores a regresar al Uruguay. Estuve viendo trabajadores municipales, vendedores de comida, vendedores ambulantes, fabricantes de comida en la calle y personal de hoteles. Nunca me crucé con gente que haga menos que el más activo de los empleados que veo en